Bienvenido. Es un gusto para nosotros compartir con vos las enseñanzas y prédicas de nuestras celebraciones generales en Viña del Este. Buenos días, ¿cómo están? Bueno, es un gusto estar con ustedes iniciando hoy la Semana Santa. ¿Cuántos están emocionados? Y emocionados de celebrar al Señor en Semana Santa. Yo ayer andaba haciendo unos mandados y tan emocionado estoy que cuando salí de una tienda, en vez de decir Feliz Semana Santa, dije Feliz Navidad. Estaba perdido. Así que bueno. Yo quiero invitarlo a que esta mañana podamos tomar ese tiempo de este mensaje para celebrar al Señor, para realmente reafirmar todo lo que Él significa en nosotros, en nuestro corazón, que podamos disfrutar quién es Él, nuestro Señor. Esta mañana seguimos con nuestra serie El Camino a la Cruz y cómo hemos visto diferentes eventos que nos llevan de una forma relevante a entender todo lo que sucedió en la cruz, el acto tal vez más importante de su vida, de su historia y de la mía, el acto que hizo Jesús. Y esta mañana el mensaje lo hemos denominado la entrega incondicional. La entrega incondicional que hizo Jesús por usted y por mí. ¿Qué significa incondicional? Sin condiciones, ¿verdad? Sin condiciones. Porque por encima de lo que pudiéramos merecer o no, la entrega que hizo Jesús fue una entrega que no respondía a un merecimiento, sino que respondía a la voluntad del Padre y a un acto de amor hacia usted y hacia mí. Jesús cumple con la profecía dada por Isaías, siendo un siervo que se entrega incondicionalmente. Y para esto esta mañana vamos a estudiar el texto de Isaías 53, donde encontramos todo un poema acerca de un siervo que se entrega y que al final de cuentas es una profecía que se ve cumplida en Jesús. Y quiero leer para usted. Vamos a leer inclusive desde Isaías 52:13. Este texto no lo puse ahí para que usted pueda escucharlo y quiero que lo vaya escuchando. Si usted quiere escucharlo con los ojos cerrados puede hacerlo, si quiere buscarlo en su Biblia lo puede hacer. Dice desde el 52:13: miren, mi siervo prosperará, será muy exaltado, pero muchos quedarán asombrados cuando lo vieron. Tenía el rostro tan desfigurado que apenas parecía un ser humano, y por su aspecto no se veía como un hombre. Y él alarmará a muchas naciones, los reyes quedarán mudos ante él, verán lo que no se les había contado, entenderán lo que no habían oído hablar. ¿Quién ha creído nuestro mensaje? ¿A quién ha revelado el Señor su brazo poderoso? Mi siervo creció en la presencia del Señor como un tierno brote verde, como raíz en tierra seca. No había nada hermoso ni majestuoso en su aspecto, nada que nos atrajera hacia él. Fue despreciado y rechazado, hombre de dolores, conocedor del dolor más profundo. Nosotros le dimos la espalda y desviamos la mirada. Fue despreciado y no nos importó. Sin embargo, fueron nuestras debilidades las que Él cargó y fueron nuestros dolores los que lo agobiaron. Y pensamos que sus dificultades eran un castigo de Dios.
un castigo por sus propios pecados, pero Él fue traspasado por nuestras rebeliones y aplastado por nuestros pecados. Fue golpeado para que nosotros tuviéramos paz. Fue azotado para que pudiéramos ser sanados. Todos nosotros nos hemos extraviado como ovejas. Hemos dejado los caminos de Dios para seguir los nuestros. Sin embargo, el Señor puso sobre Él los pecados de todos nosotros. Fue oprimido y tratado con crueldad. Sin embargo, no dijo ni una sola palabra. Como cordero fue llevado al matadero, y como oveja en silencio ante sus trasquiladores no abrió su boca. Al ser condenado injustamente, se lo llevaron, y a nadie le importó que muriera sin descendientes, ni que le quitaran la vida a mitad de camino. Pero lo hirieron de muerte por la rebelión de mi pueblo. Él no había hecho nada malo y jamás había engañado a nadie, pero fue enterrado como un criminal y fue puesto en la tumba como un hombre rico. Formaba parte del buen plan del Señor, aplastarlo y causarle dolor. Sin embargo, cuando su vida sea entregada en ofrenda por el pecado, tendrá muchos descendientes. Disfrutará de una vida larga y en sus manos el buen plan del Señor prosperará. Cuando vea todo lo que logró mediante su angustia, quedará satisfecho. Y a causa de lo que sufrió, mi siervo justo hará posible que muchos sean contados entre los justos, porque Él cargará con todos los pecados de ellos. Yo le rendiré los honores de un soldado victorioso, porque se expuso a la muerte, fue contado entre los rebeldes, cargó con los pecados de muchos e intercedió por las transgresiones. Y esto es palabra de nuestro Señor. Isaías nos da toda una historia que a mí me parece sorprendente, porque nosotros conocemos lo que pasó en el Nuevo Testamento, conocemos la historia, hemos visto las películas de Semana Santa por lo menos, ¿sí o no? Y se parece a ese relato un poquitito. Para mí es impresionante ver cómo cada detalle que es contado en Isaías se cumple en el Señor Jesús años, muchos cientos de años después. El libro de Isaías, en el versículo 53, no aparece como un texto aislado. Forma parte de una sección entre Isaías 40 y 55 que muchos estudiosos la sitúan en el contexto del exilio de Babilonia, o muy cerca de ese exilio, cuando el pueblo había sido humillado, había sido desarraigado, había sido golpeado en su identidad nacional y en el pacto que tenía con el Señor. Pero es en esta sección, en medio de este momento de crisis para el pueblo, que nace entonces este texto de Isaías, donde Dios anuncia que la deuda del pecado de Israel ya había sido pagada y que venía una nueva redención. Dentro de este anuncio aparece la figura del siervo, que es la que luego podemos entender que es materializado en Jesús. Esos capítulos fueron dirigidos a una comunidad devastada por la pérdida de su identidad nacional, de su alianza, de todo lo que ellos eran. Y el siervo participa como el elemento de redención y donde se completaría el reinado universal del Señor. Este es un texto, como decía, que es un poema que estaba en la tradición y no es un texto que apareciera muy tarde. Ese texto ya había aparecido en los rollos de Isaías, en los rollos encontrados en Qumran en el siglo I antes de Cristo, lo que confirmaba que el pasaje circulaba en medio del pueblo judío.
Hay algunas correspondencias que encontramos de Isaías 53 en el Nuevo Testamento y solamente los doy como datos, no vamos a profundizarlas ahora. Encontramos que en Isaías 53:1 se habla de la incredulidad de Jesús ante Jesús. En Juan y en Romanos vemos esa referencia. Vemos también en Isaías 53:4 que se habla de la sanidad de Jesús y esto se usa como referencia en Mateo 8:17. Vemos también en Isaías 53:7 y 8 la lectura del eunuco y el anuncio de Jesús en Hechos 8:32 al 35. También tenemos en Isaías 53:9 que dice que no hizo pecado ni hubo engaño, y esto es referencia que se utiliza en Pedro, 1 Pedro 2:22. Luego vemos en Isaías 53:5 y 6 que por sus heridas fuimos sanados, y esto se usa como referencia en Pedro 2:24-25. Y vemos también Isaías 53:12 donde Jesús es contado con los transgresores, y esto lo encontramos en Lucas 22:37. Son referencias que encontramos ahí donde el Nuevo Testamento nos hace referencia al Antiguo Testamento y cómo estas cosas se iban cumpliendo de lo que se había profetizado. Pero como les decía, este texto es un poema, más que una historia narrativa, es un poema que encontramos en Isaías, y bajo este contexto yo quisiera esta mañana poder analizarlo desde este punto de vista. Isaías 53 o desde el 52, 13, 15 se puede entender como un poema que tiene una división de 5 estrofas, cada uno con 3 versículos, y sobre esa base vamos a trabajar esta mañana. Es importante poder incluir los versículos del 52, 13 y 15 porque enriquecen la forma como podemos entender esta profecía dada al pueblo. Porque interesantemente, lo primero con lo que comienza este texto y esta profecía es con la frase de: mi siervo será prosperado, será engrandecido y será exaltado. Y este anuncio a mí me genera mucha emoción. Como decía ahora, tanto como para haber dicho ayer feliz Navidad y no feliz Semana Santa. Porque el texto de Isaías 53 no es un texto que empieza con dolor, con humillación y con quebrantamiento. Es un texto que empieza recordándonos que el Señor ha ganado la victoria. ¿Cuántos dicen amén a eso? ¿Cuántos creen que el Señor ha ganado la victoria? Y empieza el texto diciéndolo. Luego viene un momento de sufrimiento, luego viene un momento de dolor, con un propósito. Pero lo primero que dice es: mi siervo será prosperado, será engrandecido y será exaltado. Luego de esto nos habla de la humillación, y luego de esa humillación regresa a la gloria perfecta del Hijo de Dios. Para los primeros oyentes de este texto, pudo haber sido un mensaje desconcertante, porque posiblemente el pueblo esperaba una liberación poderosa, un hombre autoritario o con autoridad, con poder inclusive militar. Pero en vez de esto encontramos un siervo que es humillado, que sufre, pero que luego viene la justificación divina. Y esto explica por qué también en el texto 53 dice: ¿quién ha creído a este anuncio? Posiblemente este poema podía tomarse como una señal de derrota o maldición, pero que al final de cuentas termina con la victoria del Señor. Para los que son más jóvenes, eso es como un plot twist del Señor. Aquel que parece que no va a ganar,
aquel que parece que no tiene fuerza, aquel que parece que no es el indicado, es por medio del cual el Señor hace la obra. Y para los primeros oyentes de este anuncio, el mensaje no habría sonado como una descripción obvia de un héroe victorioso, sino como una historia radical del sufrimiento a la cruz y la acción del Señor. Bajo este contexto vamos entonces esta mañana a estudiar estos 5 elementos, estos 5 espacios o estrofas que encontramos en este texto. Y vamos a acercarnos primero que todo a Isaías 52, 13, 15. Dice: miren, mi siervo prosperará y será exaltado. Pero muchos quedarán asombrados cuando lo vieron, y tenía el rostro tan desfigurado que apenas parecía un ser humano, y por su aspecto no se veía como un hombre. Él alarmará a muchas naciones, los reyes quedarán mudos ante él y verán lo que no les había contado y entenderán lo que no habían oído hablar. Este poema empieza una vez más, como les decía, con una declaración divina, y que yo voy a repetirla hoy una y otra vez, porque necesito que usted pueda guardar esto en su corazón y entenderlo como algo para su vida, en el contexto de la Semana Santa, en el contexto de Jesús como ese siervo. El Señor, no importa la historia que estamos viviendo hoy, nos anuncia que ya Él ha ganado la victoria, que ya Él ha hecho todas las cosas posibles por medio de Jesús. Y empieza con esta declaración divina de que el siervo será exaltado, levantado y enaltecido. Y si usted es de las personas que no le gusta que le hagan spoiler de las películas, yo sí le puedo decir una cosa: le puedo hacer un spoiler de su vida. El Señor ganará la victoria. Yo no sé qué momento de vida estás viviendo, no sé qué momento de angustia estás teniendo, no sé qué momento de incertidumbre puedes tener, pero con lo que empieza el anuncio del Señor para nuestra vida y la presencia de ese siervo en nosotros, es que Él será enaltecido, que Él será exaltado y que ya Él ha vencido. Pero enseguida, en este texto primero, estamos en la primera estrofa, encontramos un contraste grande, ¿verdad? Dice: muchos se asombraron de que Él, por su aspecto, estaba desfigurado. Porque la promesa de Isaías de la victoria de Jesús no es una victoria a partir de la fuerza, sino desde una entrega condicional. Lo que se le está diciendo al pueblo no es que vendrá un gran ejército con helicópteros a sacar a un presidente de un país sudamericano con toda la tecnología. La promesa de Isaías no es una victoria. La promesa de Isaías de la victoria de Jesús no es una victoria a partir de la fuerza. Y esto necesitamos entenderlo, porque yo sé que muchos anhelamos que el Señor actúe conforme a lo que nosotros estamos esperando. Y tal vez esta mañana, para poder disfrutar mucho mejor nuestra Semana Santa y entender su presencia en nuestra vida, necesitamos entender que esa victoria en nuestra vida no será conforme a lo que nosotros creemos que debería pasar, sino conforme a Él lo ha planeado. Y como Él lo ha planeado, es entregándose completamente por usted y por mí. Y esta declaración, para los que estaban escuchando este mensaje de primera mano, pudo haber sido profundamente consolador, porque les hacía entender que Dios no mira los imperios. Dios no ve las capacidades, Dios no ve las fortalezas.
Él no es un Dios coherente con la forma de la historia humana, ¿verdad? La historia humana nos habla que los imperios más poderosos son los que vencen, sino que nos habla que Dios mira el sufrimiento del siervo y no como un elemento que termina ahí, sino que la última palabra en nuestra historia es la intervención de Dios. No importa que el siervo sufra, no importa que el siervo se presente como alguien no atractivo, alguien quebrantado, alguien débil, la palabra y el poder de Dios y su intervención en nosotros será la última palabra en cualquier situación de nuestra vida. Amén. Y creo que a veces necesitamos entender esto. Estamos preocupados porque las cosas no suceden. Pero si Dios tiene la última palabra, estamos seguros y estamos en un buen lugar. El primer elemento entonces que encontramos es una exaltación inesperada. Luego de esto pasamos al segundo texto, donde entramos ya ahora sí al capítulo 53. Y dice: ¿quién ha creído nuestro mensaje? ¿A quién ha revelado el Señor su brazo poderoso? Mi siervo creció en la presencia del Señor como un brote tierno, verde, como raíz en tierra seca. No había nada hermoso ni majestuoso en su aspecto, nada que nos atrajera hacia él. Fue despreciado, rechazado, hombre de dolores, conocedor del dolor más profundo. Nosotros le dimos la espalda y desviamos la mirada, y fue despreciado y no nos importó. El segundo elemento entonces que encontramos en este texto es la pregunta de que ¿quién ha creído a nuestro anuncio? Y que este siervo crece como una raíz en tierra seca. El siervo no aparece una vez más con una estética de poder, sino con un origen frágil. Su presencia realmente inicialmente no impresiona y está marcada por el sufrimiento. En otras palabras, nos está hablando que Dios actúa a través de alguien que el mundo no estima. Y esto invierte completamente la lógica humana de la grandeza, ¿verdad? Pues estamos acostumbrados a celebrar y estamos acostumbrados a admirar las personas que tienen grandes capacidades, ¿sí o no? ¿Sí? ¿Sí? Una más, ¿sí? ¿Ok? Pero este texto nos está diciendo que la salvación no viene de aquello que esperamos. Y esto entonces invierte la lógica humana sobre la grandeza. Jesús en el Nuevo Testamento luego lo dice, ¿verdad? El que quiere ser el primero tiene que ser el último, tiene que humillarse. Y Jesús en eso también cumple con esto que nos está hablando Isaías 53. Pero entender esto no solamente invierte la lógica de la grandeza humana, sino que también puede en nosotros invertir totalmente la lógica de nuestra esperanza. Porque es en aquellos momentos donde tal vez no esperamos o no vemos quién va a ser nuestro rescatador, que podemos entonces saber que el Señor va a actuar. El Señor no va a actuar por medio de lo que pensamos que funciona en este mundo. No solamente va a utilizar a las personas con las mejores capacidades, sino que Él muchas veces va a actuar poderosamente donde no esperamos que algo suceda. Dios actúa a través de alguien que el mundo no estima. Y eso invierte la lógica humana de la grandeza y la lógica de nuestra esperanza. Y ese es el corazón, tal vez de lo escandaloso de este texto. El mensaje no era fácil de creer, porque proponía que la obra decisiva de Dios
estaría ligada a alguien aparentemente fracasado. Por eso el poema insiste tanto en la incredulidad y en el desprecio. Cuando yo estaba en el colegio, recuerdo que en educación física siempre repartían, los dos mejores eran los que los dirigían los equipos de fútbol. Y después iban escogiendo los compañeros. Por mí siempre se peleaban, para no tenerme. Pero cuando hice el gol, todos lo celebraron. Muchas veces nosotros tenemos los ojos puestos en lo que creemos que va a funcionar. Tenemos los ojos puestos en lo que creemos que nos va a salvar. Pero entender que Jesús está en medio de las cosas de nuestra vida es simplemente decir, tú tienes el control por encima de lo que este mundo nos ha dicho que funciona. Juan 12:38 cita Isaías 53:1 para explicar esa incredulidad. ¿Por qué? Porque muchas veces nos cuesta creer que el Señor va a actuar. ¿A cuántos cuando están frente al mar cerrado y con los egipcios atrás, dígase en cualquier contexto de su vida, cuántos nos sentimos felices y que creemos que sí? Si no, todo va a estar bien. O entramos en angustia. Bueno, muchas veces, ese es el lugar donde rechazamos el creer que ese Señor va a hacer las cosas. Pero el Señor ya al principio nos dijo que sería exaltado y que sería glorificado. Ahora, ante la promesa de Jesús en nuestra vida, podemos ser incrédulos, ¿verdad? O podemos abrazar a ese Señor con esperanza. Amén. Entonces, vemos estos dos elementos que nos llevan a la tercera estrofa, que es para mí el mensaje central de esta mañana. Y se encuentra en Isaías 53, 4 y 6. Dice, sin embargo, fueron nuestras debilidades las que Él cargó. ¿Verdad? Dios nos dice que su siervo será exaltado, luego nos dice que la gente no creyó en Él, y ahora llegamos al tercer elemento. Sin embargo, fueron nuestras debilidades las que Él cargó. Fueron nuestros dolores los que lo agobiaron. Y pensamos que sus dificultades eran un castigo de Dios, un castigo por sus propios pecados. Pero Él fue traspasado por nuestras rebeliones y aplastado por nuestros pecados. Fue golpeado para que nosotros estuviéramos en paz. Yo no sé si usted se le eriza la piel con este texto. A mí me genera demasiada conmoción positiva en mi corazón. Fue azotado para que pudiéramos ser sanados. Todos nosotros nos hemos extraviado como ovejas, pero hemos dejado los caminos de Dios para seguir los nuestros. Sin embargo, el Señor puso sobre Él los pecados de todos nosotros. El otro día estaba leyendo una frase que decía que el único ser que nos ama incondicionalmente es el Señor, pero también es el único ser de este mundo y de todo el universo que nos conoce completamente en la vida pública y en la vida privada. ¿Cuántos de nosotros alguna vez nos hemos decepcionado de alguien? ¿Verdad? Nadie es perfecto, todos tenemos errores y a veces podemos idealizar a una persona y cuando conocemos un área de su vida que no nos encanta, nos decepcionamos. Pero el mensaje de este tercer evento es que nos dice que Jesús conoce toda su historia, conoce todas sus metidas de pata, inclusive las actuales. Conoce cuando usted camina por la calle y la gente lo ve
y conoce cuando usted está en el momento más solo e íntimo de su vida. Y lo ha sabido todo esto. Y con esa fotografía de quién es usted realmente, que estoy seguro que yo no tengo ni idea completa de quién es cada uno de ustedes a ese nivel. Con esa fotografía completa de lo que hay en nuestro corazón, de lo que somos, de lo que pensamos, de lo que deseamos bien y mal, de las luchas y de los momentos donde las luchas nos han ganado. Con toda esa fotografía completa, el Señor dijo: yo decido entregar mi vida por vos. No sé cuántos lo harían, ¿no? Porque a veces nos damos cuenta, estamos ayudando a una persona tal vez para el estudio, y nos damos cuenta que no hizo una tarea, que se fue y ya no la vamos a ayudar más, porque no lo merece. Pero Jesús no da su vida como un merecimiento por lo que usted ha hecho, sino que da su vida porque le ama profundamente y es incondicional para que usted tenga una vida eterna. Ese es un gran regalo que merece decir feliz Navidad. Amén. Ese tercer elemento es el centro teológico de este texto. Ciertamente llevó Él nuestras enfermedades y fue herido por nuestras rebeliones y fue castigado para que nosotros tuviéramos paz. ¿Cuántos de aquí han usado alguna vez la frase yo no fui? Mi hijo ahora con Alexa anda, que pide la canción esa de yo no fui de Pedro Fernández. Yo, pero que pongan canciones de niños, ¿eh? Cuando algo no es culpa de nosotros, nos encanta decir, no es mi culpa, yo no lo quebré. Ahora que di ese papelito ahí, yo no lo boté. ¿O sí? ¿A quién de aquí le gusta pagar deudas de otros? ¿A quién de aquí le gusta limpiar el reguero de otros? ¿A quién de aquí le gusta responder por las acciones de otros? ¿A alguien le gusta? Pero Jesús voluntariamente, incondicionalmente, lo hizo por usted y por mí. Fue castigado para que nosotros tuviéramos paz. El texto no solo dice que el siervo sufre con los demás. ¿Cuántos de aquí hemos sufrido con un familiar? ¿Verdad? Que vemos que hay algo y sufrimos con él. Pero es que el texto no dice que Jesús sufre con usted. Es que el texto dice que Jesús sufre por usted. Y aún así Él dice, sí, aquí estoy, yo acepto el ir a la cruz. No por mi pecado, no por mi transgresión, sino porque amo tanto. Quiero dar mi vida incondicional. El lenguaje es representativo y sustitutivo. Él carga con lo que pertenece a otros. Y de ese modo otros reciben la paz, la sanidad y la justicia. No sé si me explico la profundidad y el peso del amor del Señor para usted y para mí. Hace muchos años, 30 años, con un bono de vivienda la gente se vendía a lo que fuera. ¿Cuánto más por un hombre que dio su vida? Y eso es más fuerte que decir simplemente que sufre como un mártir inspirador. El poema que estamos leyendo presenta el sufrimiento del siervo como un sufrimiento con eficacia, porque no solamente sufre como un mártir, sino que es un sufrimiento que produce vida en otros. Y esa vida es lo que Dios nos ha regalado a usted y a mí hoy. Tenemos vida porque Él murió por nosotros y resucitó. Estoy tratando de vender un regalo que no le gusta. ¿O sí le gusta?
¿Sí? Este poema es más fuerte que decir que simplemente que sufre como ese mártir, sino porque Él da vida con su sufrimiento. Y este punto es tal vez el más difícil de este poema. Porque la lógica natural que tendríamos en la mente es que si está herido es porque Dios lo castigó por su propio pecado, pero el poema corrige, inclusive dice que es por nuestros pecados, porque por nosotros Él fue azotado. Y sin embargo, el verdadero sentido era otro. El público está haciendo, o el texto está haciendo un llamado a arrepentirse de una mala lectura, pensando que el siervo es el culpable de esto. Mateo 8:17 entonces aplica esto, dice que Él tomó nuestras enfermedades y las llevó nuestras dolencias. Y primera de Pedro 2:24 y 25 retoma y dice, para afirmar que Cristo llevó nuestros pecados y que por sus heridas hemos sido sanados. Ya Él lo ha hecho en la cruz y ya es algo a lo cual usted puede hoy acceder y vivir respecto a esto. Podemos, y quiero que ponga atención a esto, podemos entender que nuestro sufrimiento y nuestras necesidades y nuestras enfermedades no solamente son intervenidas por compasión de quien nos acompaña, sino son atendidas con la urgencia e importancia de quien ya las ha vivido en carne propia. Y quiero que entienda esto para su vida. Jesús no solamente te ve sufrir en medio de la enfermedad. Jesús no solamente te ve sufrir en medio de un fracaso, en medio de un problema financiero, en medio de una lucha personal que estés teniendo. Y no es por compasión que dice voy a hacer algo porque esta persona está sufriendo. Porque lo que nos enseña el texto es que Jesús ya vivió y cargó tu enfermedad en sus hombros, tu crisis financiera en sus hombros, tu problema matrimonial en sus hombros. Ese momento donde sentiste que tu corazón fue quebrantado por una relación, por un momento incómodo en tu vida, y que solamente vos entendés cuál es el peso que viviste en el corazón. Eso es lo que estaba sintiendo y viviendo Jesús cuando fue a la cruz por usted y por mí. Nuestro sufrimiento y necesidades son respondidas por el Señor porque ya Él las vivió en carne propia y no es ajeno a nuestro dolor y no es ajeno a nuestra realidad. Amén. Esta semana he tenido el corazón consternado, no sé si sería la palabra, pero puede ser, viendo el caso de esta chica Noelia Castillo. ¿Cuántos saben quién es? Noelia Castillo fue una chica que estaba institucionalizada en España. Su familia, por alguna razón, ella estuvo internada en algunas instituciones del gobierno y en un momento de su vida recibe abusos de otras personas que marcan su vida completamente, a tal punto que ella decide suicidarse, se hace el intento de suicidarse y no se muere, pero queda con una secuela muy fuerte de discapacidad y de dolor crónico. Y entra todo un tema legal, ya que en España está permitida la eutanasia, donde ella dice, yo quiero acceder a la eutanasia. Y su familia aboga para que el gobierno no le permita esto y retrasan durante 2 años esta decisión, encontrando un fallo, creo que la semana pasada o hace unas semanas,
y se le programó la eutanasia para el jueves pasado, donde su vida terminó. Y en la entrevista última que le hacen a ella dice, es que yo ya no quiero cargar más con este dolor. Ya no quiero cargar más con este sufrimiento. Es que ya no aguanto. Y mi única salida es terminar con mi vida. No voy a entrar a decir si está bien o está mal. Eso será tema de otro día, pero me dejó pensando cómo esta persona, con su propio sufrimiento, que era producto de su contexto y de su historia, no estoy diciendo que fuera culpa o no de ella, pero era su sufrimiento, decide quitarse la vida porque ya no lo aguanta, porque es demasiado pesado para ella. Y de repente volvió a saltar a mi corazón un Jesús. Estaba llevando ese dolor en la espalda de él. Estaba llevando ese dolor en las piernas de él. Estaba llevando ese dolor en el corazón de él. Pero que no era su dolor. Era el dolor de todos los demás. Y que pudo haber dicho, no, es que yo no aguanto este dolor. Y yo no quiero este dolor. Pero él dijo, yo, por amor a ustedes, voy. Ese es el Señor que yo tengo. Amén. ¿Cuántos damos un aplauso a ese Señor? Déjenme tomar algo porque ya me... Luego de esto llegamos la cuarta estrofa, donde dice, y fue oprimido y tratado con crueldad. Sin embargo, no dijo ni una sola palabra. Como cordero fue llevado al matadero, y como oveja en silencio ante sus trasquiladores, no abrió su boca. Al ser condenado injustamente, se lo llevaron. A nadie le importó que muriera sin descendencia y que le quitaran la vida a mitad de camino, pero lo hirieron de muerte por la rebelión de mi pueblo. Él no había hecho nada malo y jamás había engañado a nadie, pero fue enterrado como un criminal y puesto en la tumba como un hombre rico. El siervo, entonces, encontramos aquí que es oprimido, pero no abre su boca. Es llevado como cordero al matadero y sufre una justicia distorsionada y es cortado de la tierra a los vivientes, aunque no hizo nada, no cometió violencia, no hubo engaño en su boca. Y aquí nacen dos elementos fundamentales de este siervo. Número uno, que él era inocente, que en él no hubo pecado y que aún así dijo sí a la cruz y que su muerte fue injusta, pero con esta injusticia usted y yo fuimos justificados. Y el quinto elemento, entonces llegamos al final de este poema, porque en toda esta historia también está el Señor Dios en control de todas las cosas. Y dice el versículo 10, y formaba parte del buen plan del Señor aplastarlo y causarle dolor. Sin embargo, cuando su vida sea entregada en ofrenda por el pecado, tendrá muchos descendientes. Disfrutará de una vida larga y en sus manos el buen plan del Señor prosperará. Cuando vea que todo lo que logró mediante su angustia quedará satisfecho, y a causa de lo que sufrió mi siervo justo, hará posible que muchos sean contados entre los justos, porque él cargará con todos los pecados de ellos. Yo le rendiré los honores de un soldado victorioso, porque se expuso a la muerte, fue contado entre los rebeldes, cargó los pecados de muchos e intercedió por los transgresores.
La última estrofa entonces nos dice que toda esta historia del siervo no es una derrota sin sentido, no es algo que se sale del control del Señor, sino que tuvo un propósito de ser una ofrenda para que usted y yo tuviéramos vida. Un propósito en el cual el Señor, al final de cuentas, obtiene la victoria y nos invita a vivir esa victoria a usted y a mí. Y si usted está hoy viviendo un momento complicado en su vida, quiero que recuerde esto. Por encima del panorama que estés viviendo hoy, el Señor está en control. Y la voluntad del Señor está por encima de las nubes y por encima de los momentos que podamos estar viviendo cada uno de nosotros. El sufrimiento del siervo no fue un caos ni derrota sin sentido, sino que estuvo en el propósito de Dios. Por eso podemos decir que en Jesús se cumple todo ese texto de Isaías 53. Porque más que un patrón de un poema, vemos que es la forma perfecta y definitiva de cómo se materializa la historia de Isaías 53. Y hay 5 elementos rápidos que quiero compartir con usted para terminar, que me gustaría rescatar de este texto. Y quisiera que, no sé si están ahí, si no, los pueda anotar. Dice lo primero, es que Dios salva de una manera que muchas veces desconcierta a la humanidad. Y el instrumento de su obra no es muchas veces glorioso a los ojos del mundo, sino humillado. A veces has estado esperando que Dios actúe en algún área de tu vida. Dios lo va a hacer por sus caminos. Tal vez no donde has estado esperando. El segundo elemento que me llevo de ese texto es que el sufrimiento del siervo no es solo ejemplar, sino representativo. Que él carga lo de otros. Y que su dolor produce paz, produce justificación y produce sanidad. El tercer elemento que me llevo de este texto es que el siervo es inocente. Y por su sufrimiento no puede explicarse simplemente como un castigo de culpa propia, sino la única forma que podemos entender este castigo que él tuvo o este sufrimiento que él tuvo es como una entrega incondicional para usted y para mí. El cuarto punto es que la muerte no es la última palabra. El poema después de la muerte habla de la justificación, el fruto y la exaltación. Y esto es una promesa para tu vida hoy. Puedes estar en un momento oscuro, puedes estar en un momento donde piensas que ya todo está acabado, pero la última palabra la tiene el Señor. Y el quinto elemento que me llevo de ese texto es que Jesús cumple de forma singular este perfil. No solo porque los detalles se parezcan entre Isaías y lo que vemos de él en el Nuevo Testamento, sino porque uno a uno todo el texto es confirmado en todo el relato de la vida de Jesús, y es una constante que hasta el día de hoy se repite. Esto es lo que nos habla Isaías sobre Jesús, sobre ese siervo que se entregó por usted y por mí. Y la pregunta que yo quiero dejarle esta mañana ¿es ese Jesús el que conocemos? ¿Es ese Jesús el que adoramos todos los días? Ese es el Jesús en el cual podemos meditar durante esta Semana Santa, porque Él ha sido un siervo que se ha entregado incondicionalmente por usted y por mí, como nadie más lo hubiera hecho. Amén.
Nos encanta poder compartir con vos las prédicas de nuestras celebraciones. Esperamos que esta haya sido de bendición para vos.